Mi jefe me llama perra y me humilla frente a todos, pero no sabe que estoy anotando cada asquerosidad que hace en mi celular. Tengo 20 años y llevo metida en esa cadena de restaurantes de comida rápida corporativa casi 2 años. Entré apenas cumplí los 18 cuando salí de la prepa porque necesitaba pagar mis cosas y no quería pedirle nada a mis papás. El lugar es enorme, de esos que tienen como 80 empleados y la gente entra y se va cada semana, así que casi no te aprendes los nombres de nadie, pero... El problema real empezó como a los 2 meses de estar ahí con uno de los gerentes que se llama Richard. El tipo tiene como 40 y tantos, siempre trae la camisa demasiado ajustada y se cree el dueño del lugar aunque solo sea un empleado más con un poquito de poder. Desde el principio sentí una vibra pesada con él porque tiene esa maña de elegir favoritos y de ensañarse con los que no le caen bien o con los que somos más jóvenes, porque sabe que a esa edad uno no sabe defenderse y aguanta cualquier tontería por miedo a que lo corran. Me di cuenta rápido de que Richard usaba las reglas del restaurante a su conveniencia, nos negaba los descansos de 15 minutos cuando el local estaba lleno, no nos dejaba comer a la hora que tocaba y si pedías un día libre con 2 semanas de anticipación te decía que no solo por molestarte. Yo lo veía hacérselo a todos los chicos de mi edad pero conmigo era diferente, era como si le divirtiera verme estresada corriendo de la cocina a las mesas. Una tarde de un martes de marzo el restaurante estaba tranquilo. Casi no había clientes y yo estaba limpiando la barra de las sodas cuando me acerqué a preguntarle si podía tomarme mi descanso porque me dolía mucho la espalda. Richard me miró de arriba abajo con una cara de fastidio increíble, se acomodó el gafete y me dijo que no, que todavía había mucho que hacer y que si no aguantaba el ritmo quizá este no era el lugar para mí. Me lo dijo con una sonrisita de lado que me revolvió el estómago. Pero lo peor no fue eso, sino que 5 minutos después vi cómo le daba el descanso a Carlos, que es uno de sus amigos y que llevaba menos tiempo que yo trabajando ahí. Se fueron juntos a la parte de atrás a platicar mientras yo me quedaba sola atendiendo a una mesa de 8 personas que acababa de llegar. Ahí entendí que Richard no era solo un jefe estricto sino un tipo que disfrutaba de ser injusto. Me aguanté el coraje y seguí trabajando, pero sentía como una presión en el pecho de saber que iba a tener que verlo todos los días y que él tenía el control de mi horario y de mi sueldo, porque si le dabas la contra te quitaba horas y el cheque salía bajísimo. Traté de no darle importancia y pensar que solo era un trabajo temporal. Pero las cosas se pusieron mucho más densas cuando quise hacer algo tan simple como cambiar un turno con un compañero porque tenía un compromiso familiar importante y Richard decidió que ese era el momento perfecto para demostrarme quién mandaba de verdad. Lo del turno fue lo que me hizo darme cuenta de que Richard me traía entre ceja y ceja por alguna razón que yo no entendía. Era un sábado por la mañana y mi compañero Javi me preguntó si podía cubrirle su turno del jueves siguiente porque tenía que ir al doctor. Yo le dije que sí sin problemas porque a mí me servían las horas extras y el jueves lo tenía libre. Así que fuimos a la oficina para hacer el cambio legal en el sistema como dice el manual del empleado. Richard estaba sentado ahí, revisando unos papeles con una cara de pocos amigos y cuando Javi le explicó la situación ni siquiera levantó la vista. Se quedó callado unos segundos haciendo como que escribía algo y de repente entró otro chavo. Un tal Mateo que llevaba apenas 3 días en el restaurante y que se nota que le caía bien a Richard porque se la pasaban hablando de fútbol. Mateo escuchó la conversación y soltó así como si nada que él también quería esas horas del jueves porque quería comprarse unos tenis nuevos. Richard levantó la cabeza de inmediato. Me ignoró por completo a mí que ya había aceptado el trato con Javi y le dijo a Mateo que claro, que el turno era suyo y que Javi ya podía irse tranquilo. Yo me quedé helada porque el proceso es que el primero que acepta se queda con el turno y yo estaba ahí frente a él. Le dije con mucha calma que yo ya le había dicho a Javi que sí y que incluso ya lo habíamos anotado en la hoja de cambios. Pero Richard cerró la carpeta de un golpe, me miró con esos ojos pesados que tiene y me dijo que él era el gerente y que él decidía quién trabajaba y quién no, que Mateo necesitaba más la experiencia y que yo ya tenía suficientes horas esa semana. Fue una mentira total porque Mateo no sabía ni cómo prender la freidora todavía y yo apenas tenía 20 horas en el sistema. Me dio muchísima rabia ver cómo me quitaba algo que ya estaba pactado solo porque se le dio la gana favorecer al otro chico. Javi me miró con cara de perdón pero no se atrevió a decir nada. Porque todos le tienen miedo a Richard y a sus represalias. Salí de la oficina sintiendo que la cara me quemaba del coraje y me fui a la zona de lavado para que nadie me viera la expresión. Estuve todo el resto del día tratando de evitarlo pero el restaurante es un espacio cerrado y cada vez que pasaba cerca de mí me soltaba algún comentario sobre que si estaba cansada o que si necesitaba que alguien más me ayudara con las mesas pesadas. Lo hacía con un tono de burla que solo yo notaba. Era como un juego psicológico para él, ver hasta dónde podía estirar la liga antes de que yo explotara. Pero lo que me terminó de hundir ese día fue lo que me contó una de las chicas de cocina mientras estábamos guardando los cubiertos al final del turno. Me dijo que Richard le había dicho a los demás gerentes que yo era una conflictiva y que no me daba el turno porque no quería aguantar mi actitud ese día. Me dolió que hablara mal de mi trabajo a mis espaldas cuando yo siempre llego temprano y nunca dejo una mesa sin atender. Pero Richard ya había decidido que yo era su blanco y no pensaba dejarme en paz. Esa misma tarde las cosas escalaron porque yo no me pude quedar callada. Después de lo que me contó la chica de la cocina me sentí súper expuesta, como si todos estuvieran mirándome y pensando que yo era el problema cuando yo solo quería trabajar tranquila. Esperé a que faltaran unos 10 minutos para checar mi salida y busqué a Richard que estaba en el área de las cajas contando el dinero del corte.
Me acerqué y le pregunté si podíamos hablar un momento en privado porque no quería armar un escándalo frente a los clientes que todavía estaban terminando de cenar. Él me miró con una flojera tremenda, soltó los billetes sobre el mostrador y caminamos hacia el pasillo que lleva a los baños donde no hay cámaras de audio. Le dije con todo el respeto que pude juntar que me sentía confundida por lo del turno y que me había enterado de que andaba diciendo cosas de mi actitud que no eran ciertas. Esperaba que se disculpara o que al menos me diera una explicación profesional, pero lo que pasó fue mucho peor. Richard se cruzó de brazos, se recargó en la pared y empezó a decirme cosas que no tenían nada que ver con el trabajo. Me dijo que yo tenía una actitud horrible, que no sabía si realmente disfrutaba estar ahí y que mucha gente en el restaurante pensaba que yo era una perra. Así con esa palabra exacta. Se me quedó viendo para ver cómo reaccionaba y yo sentí que el mundo se me venía encima porque nunca nadie me había hablado así en un entorno profesional. Luego siguió diciendo que la industria del restaurante es muy dura y que si yo pensaba que alguien ahí me iba a cuidar las espaldas estaba muy equivocada, que él era el único que me mantenía en el puesto por pura lástima. Yo no podía creer lo que estaba escuchando. Mis manos empezaron a temblar y sentí que las lágrimas me iban a salir en cualquier momento, pero no quería darle el gusto de verme llorar frente a él. Solo asentía con la cabeza mientras él seguía hablando y hablando, diciéndome que era una inmadura y que sí. Seguía así no iba a durar ni un mes más. Fue una humillación total porque ni siquiera me dejaba responder, era él hablando contra mí, atacándome personalmente en lugar de decirme que estaba haciendo mal en mi labor. Cuando por fin se calló solo le dije que estaba bien y me di la vuelta lo más rápido que pude para que no viera mi cara. Salí disparada hacia la puerta de atrás, la que da al muelle de carga donde sacan la basura, y ahí me solté a llorar con una desesperación que no podía controlar. Sentía que el aire no me llegaba a los pulmones y que el corazón me iba a 1000 por hora. Me senté en un muacal de plástico viejo y me tapé la cara con las manos, preguntándome qué había hecho yo para que este tipo me odiara tanto. Estaba en medio de ese ataque de ansiedad cuando escuché que la puerta se abría y pensé que era él viniendo a rematarme. Afortunadamente no era Richard sino Elena y Javi, que habían salido a fumar y a tirar unos cartones de aceite. Me vieron ahí hecha pedazos y de inmediato se acercaron para ver qué me pasaba. Elena, que es una señora que lleva años trabajando en la cocina y que es como la mamá de todos nosotros, me abrazó y me preguntó qué me había hecho ese animal. Porque ya todos sabían cómo se ponía Richard cuando se ensañaba con alguien. Les conté todo lo que me acababa de decir. Lo de la palabra que usó y cómo me amenazó con que nadie me quería ahí. Javi se puso furioso y dijo que eso era acoso laboral directo y que no podía quedarse así. Pero yo tenía tanto miedo de perder el trabajo que solo quería que se me pasara el llanto para poderme ir a mi casa. Me quedé ahí como 20 minutos platicando con ellos mientras sacaba mi vape para tratar de calmar los nervios. El aire frío de la noche me ayudó un poco a bajar las pulsaciones y escuchar a mis compañeros decirme que Richard era un mentiroso y que todos sabían que yo era de las mejores trabajadoras me hizo sentir un poquito menos sola. Elena me dijo que ella lo había visto hacerle lo mismo a una chica el año pasado hasta que la hizo renunciar y que Richard tenía un historial de ser un tipo nefasto con las mujeres jóvenes. Me sentí un poco mejor sabiendo que no era algo que yo me estuviera inventando en mi cabeza, pero el miedo seguía ahí. Javi me convenció de que al día siguiente fuera a hablar con el gerente general, el señor Mendoza, que es el que está por encima de Richard y que parece ser un poco más centrado. Me costó mucho tomar la decisión porque Richard me había metido esa idea de que nadie me iba a apoyar, pero al final acepté que no podía dejar que me tratara así por $15 la hora. Regresé al restaurante para checar mi salida y Richard ni me miró. Estaba en su oficina con la puerta cerrada, supongo que pensando que ya me había quebrado por completo y que yo iba a ser su alfombra de ahora en adelante. Me fui a dormir sintiendo un vacío en el estómago y con la idea fija de que si no hacía algo ese tipo me iba a destruir la vida profesional antes de empezarla. Al día siguiente llegué media hora antes de mi turno, con los ojos todavía un poco hinchados pero con la determinación de hablar con Mendoza. Aunque no sabía que eso solo iba a ser el inicio de una guerra que duraría más de un año y que me obligaría a convertirme en alguien que nunca pensé que sería. El señor Mendoza me recibió en su oficina el miércoles por la mañana. Yo estaba súper nerviosa, me sudaban las manos y sentía que la voz se me cortaba cada vez que intentaba explicar lo que Richard me había dicho el día anterior. Mendoza me escuchó en silencio, cruzando los dedos sobre su escritorio lleno de facturas de carne y refrescos. Y cuando terminé de contarle lo de la palabra perra y las amenazas, se le puso una cara de mucha preocupación. Me dijo que ese no era el comportamiento que la corporación esperaba de sus líderes y que iba a tomar cartas en el asunto de inmediato.
Me pidió que me fuera a mi puesto y que tratara de trabajar normal, que él se encargaba. Unas 2 horas después vi a Richard entrar a la oficina de Mendoza y se quedaron ahí encerrados como por 40 minutos. Yo pasaba por afuera de la oficina a propósito para limpiar unas mesas cercanas y se escuchaban gritos. Sobre todo la voz de Richard muy alterada diciendo que yo estaba exagerando todo y que los jóvenes de ahora no aguantábamos nada. Cuando Richard salió de la oficina tenía la cara roja como un tomate y me lanzó una mirada que si hubiera podido matarme lo habría hecho ahí mismo en medio del pasillo de los postres. Mendoza me llamó después y me dijo que le habían dado una amonestación por escrito a Richard y que eso quedaría en su expediente permanente. Me sentí aliviada por un segundo. Sentí que por fin alguien me había hecho justicia, pero ese alivio duró lo que dura un suspiro porque me di cuenta de que Richard no iba a cambiar, al contrario. El castigo solo sirvió para que se volviera mucho más astuto y mucho más cruel, porque ahora ya no me gritaba ni me insultaba de frente donde otros pudieran oírlo. Ahora lo hacía de forma pasiva-agresiva, me ponía los turnos más pesados. Me dejaba sola en las secciones donde la gente no deja propina y me hacía limpiar los baños 3 veces por turno aunque estuvieran impecables. Fue ahí cuando me acordé de lo que siempre me decía mi abuela. Ella siempre me repetía que no hay que enojarse sino desquitarse con inteligencia. Así que esa misma noche cuando llegué a mi casa después de un turno de 10 horas donde terminé bañada en grasa y con los pies destruidos, abrí la aplicación de notas en mi celular y escribí la fecha y lo que había pasado ese día con el tema de los baños y los horarios. Decidí que si Richard iba a hacerme la vida imposible yo iba a documentar cada segundo de su mala gestión hasta que tuviera suficiente para hundirlo de verdad. No sabía cuánto tiempo me iba a tomar pero estaba dispuesta a esperar lo que fuera necesario. Pasaron los meses y mi nota en el celular se volvió kilométrica, se convirtió casi en un diario de guerra donde anotaba cada vez que Richard llegaba tarde, cada vez que le gritaba a alguien de la cocina o cada vez que hacía algo que iba en contra de las reglas de la empresa. Me volví una observadora silenciosa, una sombra que estaba en todas partes pero que no decía nada. Aprendí a fingir que sus comentarios no me afectaban y a sonreírle de forma falsa mientras por dentro estaba registrando la hora exacta en la que se robaba comida de la línea para llevársela a su oficina sin pagar. Descubrí que Richard no solo era un bully conmigo sino que era un tipo corrupto en muchos niveles. Por ejemplo, me di cuenta de que a veces alteraba los tiempos de espera en el sistema para que pareciera que las órdenes salían más rápido de lo que en realidad salían y así ganaron bono mensual por eficiencia que no se merecía. También empecé a notar cómo trataba a las clientas que venían solas, les hacía comentarios incómodos o se quedaba viéndolas de una forma que daba mucho asco. Pero yo necesitaba algo más sólido, algo que recursos humanos no pudiera ignorar como ignoraron mis quejas pasadas. Seguí acumulando datos, nombres de testigos y fechas precisas mientras aguantaba sus humillaciones diarias, como la vez que me hizo cargar unas cajas de congelados que pesaban muchísimo sabiendo que yo tengo una lesión vieja en la rodilla, o la vez que me negó ir al baño durante 3 horas seguidas solo porque había mucho movimiento cuando el restaurante estaba a la mitad de su capacidad. A veces sentía que no iba a poder más y que lo mejor era renunciar y buscarme cualquier otra cosa en una tienda de ropa o algo así. Pero luego recordaba su cara cuando me llamó perra y se me pasaba la debilidad. Quería verlo fuera de ese lugar y quería ser yo la que empujara él. Gatilló. Mis aliados como Elena y Javi también me ayudaban. Me pasaban información de cosas que ellos veían y yo lo iba sumando todo al archivo secreto. Se volvió como una misión personal, algo que me mantenía motivada a ir a trabajar cada día a pesar de que el ambiente era tóxico de morir. Richard pensaba que yo ya me había rendido y que era su subordinada perfecta porque ya no me quejaba de nada, pero no sabía que estaba alimentando a su propio verdugo con cada falta que cometía. Un día pasó algo que me dejó helada y que supe que era el tipo de información que necesitaba para que el golpe fuera definitivo. Estábamos en medio del cambio de turno de la tarde y una de las chicas nuevas, una chava de 19 años llamada Sofía que es súper callada y tímida, salió llorando del cuarto de empleados. Me acerqué a ella para ver qué pasaba y me costó mucho que me contara porque tenía miedo de que Richard la oyera. Al final me confesó que Richard le había enseñado en su teléfono una foto de los pies de otra de nuestras compañeras, una foto que al parecer esa chica le había mandado a alguien de forma privada y que Richard de alguna manera había conseguido. Se la enseñó a Sofía mientras se reía y hacía comentarios asquerosos sobre el cuerpo de la otra chava. Yo no podía creer el nivel de bajeza de este tipo. Era un gerente de una corporación enorme comportándose como un acosador de secundaria. Anoté el nombre de Sofía, la fecha, la hora y el nombre de la chica de la foto en mi aplicación de notas de inmediato.
Mi corazón latía súper fuerte porque sentía que esto ya no era solo sobre mí y mi mala actitud según él. Esto ya era algo legal y grave que podía destruirle la carrera de un solo tajo. Pocos días después Richard cometió otro error garrafal frente a varias personas mientras estábamos en una junta de equipo antes de abrir el local. Estábamos discutiendo sobre los puestos de la noche y él soltó muy campante que en este restaurante los hombres siempre van. Primero porque aguantan más y no se quejan por tonterías. Lo dijo frente a todas las mujeres que trabajamos ahí, incluyendo a las de cocina que son las que más duro le dan a la chamba. Se hizo un silencio incómodo y yo vi como varias de mis compañeras se miraban entre sí con una mezcla de enojo y cansancio. Pero nadie dijo nada en el momento porque Richard tiene ese poder de intimidación que te deja muda. Yo por supuesto escribí cada palabra de esa frase en mi celular apenas terminó la junta. Sentía que la bomba que estaba armando ya tenía casi todos los componentes listos y que solo faltaba un detonante final para que explotara con todo. Richard se sentía intocable, se sentía el rey de ese pequeño reino de hamburguesas y malteadas, y esa confianza excesiva era exactamente lo que yo estaba esperando que lo traicionara. Cada vez que lo veía caminar por el pasillo con ese aire de superioridad, yo solo pensaba en que su tiempo se estaba terminando y que no tenía ni idea de quién era. Mike Crest. El nombre que yo ya había decidido usar para mi correo anónimo. La tensión en el restaurante seguía subiendo y Richard parecía estar perdiendo el poco filtro que le quedaba. Una noche mientras yo estaba cerrando la estación de ensaladas lo escuché platicando con un grupo de meseros sobre otro de los gerentes, el señor Gutiérrez, que es un tipo muy amable y profesional que siempre nos trata bien. Richard empezó a contarles a todos que Gutiérrez era un tipo raro y que le gustaba que le hicieran cosas extrañas en la cama. Usó frases supergráficas sobre preferencias sexuales y hasta mencionó que Gutiérrez se hacía depilaciones brasileñas. Todo esto lo decía a carcajadas frente a empleados de nivel bajo, rompiendo cualquier regla de ética y de respeto profesional que te puedas imaginar. Yo estaba a 2 metros de distancia pretendiendo que no escuchaba nada mientras lavaba un tazón de metal, pero estaba grabando mentalmente cada palabra para pasarla a mi nota en cuanto tuviera un respiro. Me daba una rabia increíble ver cómo destruía la reputación de un buen hombre solo por diversión y para sentirse más macho frente a los otros chicos. En ese momento supe que mi archivo ya no era solo una lista de quejas, era un expediente criminal de un tipo que no debería estar a cargo de personas nunca más. Pero a pesar de todo ese veneno que soltaba Richard seguía siendo el favorito de los dueños porque sus números de ventas eran buenos. El tipo sabía cómo exprimir al personal para sacar más dinero y eso a la corporación le encantaba, así que yo sabía que mi correo de HR tenía que ser perfecto, impecable, sin errores y con pruebas que no pudieran rebatir. Seguí aguantando un poco más, esperando el momento exacto donde él se sintiera más seguro que nunca para soltar la bomba. Me sentía como una espía dentro de mi propio trabajo. A veces Richard me pedía cosas ridículas como que fuera por su café personal a una tienda que está a 3 cuadras mientras yo estaba en medio de mi turno y yo iba sin protestar, solo para que no sospechara que yo era la que estaba anotando hasta la marca de café que tomaba. Mis amigos en el restaurante ya empezaban a notar que yo estaba muy calmada y me preguntaban si ya me había dado por vencida. Yo solo les decía que tuvieran paciencia y que pronto las cosas iban a cambiar, aunque por dentro me moría de ganas de enseñarles todo lo que tenía guardado en mi teléfono. Pero sabía que si se filtraba algo antes de tiempo Richard encontraría la forma de darle la vuelta y la que terminaría en la calle sería yo. El momento del respiro llegó a mediados de mayo. Hubo una semana donde todo pareció calmarse de repente. Richard estuvo extrañamente tranquilo. Hasta nos compró donas a todos un sábado por la mañana y no se quejó de nada durante varios días seguidos. Por un momento llegué a pensar que tal vez se había dado cuenta de sus errores o que la amonestación de Mendoza por fin había surtido efecto. Hasta me sentí un poco mal por lo que estaba planeando, como si fuera una traidora que iba a destruir a alguien que estaba tratando de mejorar. Pero esa era la trampa, era esa calma falsa que viene antes de las tormentas más feas. Elena me advirtió que no bajara la guardia porque Richard siempre hacía eso cuando sabía que venían evaluaciones de la corporación para ocultar su verdadera naturaleza. Y tenía toda la razón. En cuanto pasaron las evaluaciones y él salió bien calificado, volvió a ser el mismo tipo detestable de siempre, pero esta vez con más ganas. El lunes siguiente a las evaluaciones, llegué al trabajo y lo primero que escuché fue a Richard gritándole a un chico de la limpieza porque había dejado una mancha casi invisible en el espejo del baño. Le gritó tan fuerte que el pobre chavo se puso a temblar y casi suelta el trapeador. Ahí se me quitó cualquier duda o remordimiento que pudiera haber sentido. Richard no era una buena persona que tenía días malos.
Era un bully sistémico que usaba su posición para humillar a los que consideraba inferiores. Esa misma tarde ocurrió el evento que finalmente rompió mi paciencia y me dio la señal de que la operación Randall, como yo la llamaba en mi mente aunque su nombre fuera Richard, tenía que empezar ya mismo. Estaba atendiendo una mesa de una familia que estaba muy molesta porque su comida había tardado mucho y el papá de la familia empezó a gritarme de forma muy agresiva. Me insultó y me exigió que llamara al gerente de inmediato. Yo fui a buscar a Richard que estaba en la oficina mirando videos en su teléfono y le pedí ayuda para manejar al cliente porque la situación se estaba saliendo de control. Richard ni siquiera me miró a los ojos, solo se encogió de hombros y me dijo: no sé qué quieres que haga, arréglatelas tú sola, para eso te pago. Y me cerró la puerta en la cara dejándome sola frente a un tipo que medía casi 2 metros y que me estaba amenazando con golpearme. Fue el momento más humillante y aterrador de toda mi estancia ahí y supe que ese era el punto de no retorno. Salí de la oficina de Richard sintiendo que el piso se movía bajo mis pies. Tuve que regresar a la mesa y aguantar otros 10 minutos de insultos de ese cliente hasta que por fin le di un descuento y se fue mentándome la madre. Cuando por fin se fueron me metí al baño y me quedé ahí encerrada como 20 minutos tratando de que las manos me dejaran de temblar. Sentía una mezcla de miedo y de una furia gélida que nunca había experimentado. Richard me había dejado completamente desprotegida frente a un peligro real solo por su flojera y su desprecio hacia mí. Ese mismo día llegué a mi casa, prendí mi computadora y abrí un documento nuevo. Copié todo lo que tenía en mis notas del celular, más de un año de incidentes, fechas, nombres, frases exactas y violaciones a las políticas de la empresa. Lo ordené por categorías: acoso sexual por lo de las fotos de los pies, discriminación de género por sus comentarios de los hombres primero, difamación por lo que dijo de Gutiérrez y negligencia por haberme dejado sola con él. Cliente violento. Me tomó como 4 horas redactar el correo para que sonara profesional pero contundente. Creé una cuenta de correo nueva con el nombre de Mike Crest, un nombre inventado que no tenía nada que ver conmigo ni con nadie del restaurante. Quería que pareciera que venía de alguien que tal vez ya no trabajaba ahí o que era un observador externo muy detallista. Leí el borrador como 10 veces, asegurándome de que cada detalle fuera verídico y que no hubiera nada que pudiera rastrearse hasta mí. Mencioné los montos exactos de los bonos que se robaba alterando los tiempos del sistema y las fechas precisas de sus llegadas tarde que yo había anotado meticulosamente. Cuando terminé sentí que tenía en mis manos una granada sin seguro y que solo me faltaba lanzarla, pero decidí esperar hasta el domingo por la noche para mandarlo. Así llegaría directo a la bandeja de entrada de los de recursos humanos el lunes a primera hora y Richard no tendría tiempo de preparar ninguna defensa. Esa noche casi no pude dormir. Cerraba los ojos y veía la cara de Richard burlándose de mí, y luego imaginaba su cara cuando se diera cuenta de que todo su mundo se estaba derrumbando. No era por odio, era por justicia y por todas las personas a las que él les había hecho la vida miserable durante años. El domingo por la noche me senté frente a la pantalla de la laptop con el dedo sobre el botón de enviar. Me quedé así como 5 minutos, pensando en todas las consecuencias que esto podía tener. Si me descubrían me iban a correr de inmediato y probablemente me boletinarían para que no pudiera trabajar en ninguna otra cadena de la ciudad. Pero luego me acordé de Sofía llorando por la foto de los pies y de cómo Richard me llamó perra en el pasillo de los baños y el miedo se me quitó de golpe. Le di clic a enviar y vi cómo el correo desaparecía de mi pantalla para irse directo a las oficinas corporativas en Chicago. Sentí una descarga de adrenalina increíble, como si me hubiera quitado una mochila de 50 kilos de la espalda. El lunes llegué al restaurante tratando de actuar lo más normal posible. Saludé a Richard con mi típica sonrisa falsa y él me respondió con su habitual desprecio, ordenándome que fuera a limpiar las freidoras antes de que empezara el turno de la comida. Hice todo lo que me pidió sin decir ni una palabra, sabiendo que en algún lugar un equipo de HR estaba leyendo sobre sus hábitos asquerosos y sus mentiras. Pasaron 2 días y no pasó nada. Empecé a ponerme nerviosa pensando que tal vez el correo había caído en spam o que simplemente no les había importado. Javi me veía muy inquieta y me preguntaba qué me pasaba, pero yo no le podía decir nada a nadie, ni siquiera a mis aliados más cercanos, porque si esto salía mal yo tenía que ser la única responsable. El miércoles Richard estaba de un humor de perros porque los números de la semana no estaban saliendo como él quería y se desquitó con una chica de la barra, haciéndola llorar frente a los clientes porque se le olvidó ponerle popote a una bebida. Ver eso me dio la confirmación de que había hecho lo correcto. Este tipo era un cáncer para el lugar y tenía que ser extirpado.
El jueves por la mañana cuando llegué a checar mi entrada vi que había un coche negro muy elegante estacionado en el lugar reservado para los gerentes y supe que el momento por fin había llegado. Eran dos personas de recursos humanos, un hombre y una mujer que vestían trajes grises y cargaban maletas de piel. Se metieron directo a la oficina del señor Mendoza y cerraron la persiana, algo que nunca pasaba a menos que fuera algo muy grave. Richard no estaba ahí todavía porque su turno empezaba a las 10. Pero todos los empleados estábamos cuchicheando en la cocina tratando de adivinar qué estaba pasando. Algunos pensaban que iban a cerrar el local o que iba a haber un recorte masivo de personal. Yo me mantuve en silencio, limpiando las mesas con una calma que me sorprendía a mí misma. A las 10 en punto vi entrar a Richard muy campante, silbando una canción y con su vaso de café en la mano. Se dirigió a su oficina pero Mendoza lo interceptó en el camino y le pidió que lo acompañara a la oficina principal. Richard puso una cara de extrañeza pero entró sin sospechar nada. Se quedaron ahí adentro. Casi 3 horas. Fue el tiempo más largo de mi vida. Yo seguía trabajando mecánicamente pero mis oídos estaban atentos a cualquier ruido que viniera de esa dirección. De repente la puerta se abrió y salió la mujer de HR con una cara de piedra. Fue a buscar a Sofía y a otras 2 chicas de la cocina y se las llevó a una oficina secundaria para entrevistarlas por separado. Supe que estaban verificando los puntos de mi correo, sobre todo lo de las fotos y los comentarios sexistas. Vi a Sofía entrar. Muy asustada pero cuando salió se veía más tranquila, como si se hubiera quitado un peso de encima al contar la verdad. Richard seguía encerrado con el hombre de HR y con Mendoza. A través del cristal de la persiana se veía su silueta moviéndose de un lado a otro y manoteando de forma violenta. Supongo que estaba tratando de negar todo y de culpar a alguien más como siempre hacía. Pero mi correo tenía tantos detalles específicos que era imposible que todo fuera una invención de una sola persona. Me sentía como en una película de suspenso esperando el desenlace, y lo que más me gustaba era que Richard no tenía idea de quién le había dado el golpe de gracia. Cerca de la 1 de la tarde el restaurante estaba a reventar de gente y nosotros estábamos corriendo de un lado a otro atendiendo pedidos. Pero de repente todo se detuvo cuando vimos a Richard salir de la oficina de Mendoza escoltado por el tipo de recursos humanos. Richard tenía la cara pálida, desencajada, como si acabara de ver un fantasma y no traía su gafete de gerente puesto. Caminó directo hacia su oficina pequeña, agarró una caja de cartón de las que usamos para las papas fritas y empezó a meter sus cosas personales de forma frenética, sus fotos, sus carpetas, sus plumas y hasta una figura de acción que tenía en su escritorio. Nadie decía nada. El restaurante se quedó en un silencio sepulcral a pesar de que había clientes esperando su comida. Todos nos quedamos parados mirando como el rey del bullying era expulsado de su trono de la manera más humillante posible. Richard no miró a nadie. Tenía la vista clavada en el suelo y se le notaba que estaba haciendo un esfuerzo enorme por no estallar en ira o en llanto ahí mismo. Cuando terminó de empacar el hombre de HR le indicó el camino hacia la salida de atrás, la misma puerta donde yo me había escondido a llorar meses atrás. Lo vi caminar por el pasillo con su caja de cartón. Ese hombre que se sentía el dueño de nuestras vidas ahora no era más que un tipo desempleado con una caja de papas en los brazos. Mendoza salió de la oficina y nos pidió a todos que nos reuniéramos un momento. Nos dijo con una voz muy seria que Richard ya no formaba parte de la empresa y que a partir de ese momento él se haría cargo de la gerencia hasta que encontraran un reemplazo. También nos pidió disculpas por haber permitido que ese tipo de ambiente se mantuviera durante tanto tiempo. Yo sentí que una corriente eléctrica me recorría el cuerpo. Era una mezcla de triunfo y de una paz profunda. Miré a Elena y a Javi y ellos me sonrieron con complicidad. Aunque no sabían exactamente qué había pasado, intuían que yo tenía algo que ver. Salí un momento al muelle de carga con la excusa de tirar una basura y alcancé a ver a Richard subiéndose a su coche viejo. Tiró la caja en el asiento del pasajero y arrancó quemando llantas sin mirar atrás. Fue el final más seco y real que pude haber imaginado. Los días siguientes fueron muy extraños pero de una manera positiva. El ambiente en el restaurante cambió por completo. Era como si alguien hubiera abierto una ventana en un cuarto que llevaba años oliendo a humedad y por fin entrara aire fresco. Ya no teníamos miedo de hablar o de pedir un descanso. Gutiérrez fue ascendido a gerente asistente y se encargó de arreglar todos los desastres que Richard había dejado en el sistema de horarios. A mí me llamaron de recursos humanos para una entrevista formal unos días después porque mi nombre aparecía en varios de los testimonios de mis compañeras como una de las personas que más había sufrido el acoso de Richard. Les conté todo de nuevo, esta vez de frente y sin el alias de Mike Crest, y me agradecieron por haber tenido la valentía de documentar todo.
Aunque nunca admití que yo fui la que mandó el correo original, ellos tampoco preguntaron demasiado, solo querían cerrar el caso con todas las pruebas posibles. Me enteré por Gutiérrez que Richard intentó demandar a la empresa por despido injustificado, pero cuando le enseñaron el expediente completo con las declaraciones de las chicas sobre las fotos de los pies y los comentarios de las depilaciones, se quedó callado y retiró la demanda de inmediato. El tipo sabía que si eso llegaba a juicio su reputación quedaría destruida para siempre, no solo en el mundo de los restaurantes sino en cualquier parte. Se desapareció por completo de la zona. Algunos dicen que se mudó de ciudad para intentar empezar de cero donde nadie lo conociera. Yo por fin pude trabajar tranquila. Mis horas volvieron a la normalidad y mi cheque empezó a llegar con la cantidad justa sin que nadie me robara el tiempo. Me sentía mucho más segura de mí misma y aprendí que a veces hay que ser paciente y meticulosa para ganar las batallas que importan. No fue una victoria romántica ni dramática, fue simplemente una consecuencia lógica de sus propios actos. Hoy hace un año de todo eso y todavía sigo trabajando en el mismo lugar porque ahora con Mendoza y Gutiérrez el ambiente es genial y hasta me subieron el sueldo hace un par de meses. A veces paso por el pasillo de los baños y me acuerdo de ese día que Richard me insultó y me hace gracia pensar en lo mucho que me subestimó por tener 18 años y ser nueva. No sabe que me hizo un favor porque gracias a sus ataques aprendí a defenderme y a no dejar que nadie me pase por encima nunca más. Lo último que supe de él fue por un excompañero que se lo encontró trabajando de guardia de seguridad en un centro comercial al otro lado de la ciudad. Se veía mucho más viejo y ya no tenía ese aire de grandeza que le daba el uniforme de gerente de restaurante. Me dio un poco de lástima, pero luego me acordé de todas las veces que hizo llorar a Sofía y a las demás y se me pasó rápido. Mi abuela tenía razón con eso de que no hay que enojarse sino quedar a mano. Y yo quedé más que a mano con él. El restaurante sigue lleno de gente, la rotación sigue siendo alta y a veces la comida sigue saliendo grasosa. Pero al menos ya no hay un tipo asqueroso tratando de pisotearnos para sentirse importante. Me terminé mi vape afuera mientras esperaba que llegara mi turno y me quedé mirándola puesta de sol sobre el estacionamiento, pensando en que a veces las personas como Richard creen que el poder es eterno pero solo necesitan que alguien con suficiente paciencia se dedique a anotar sus errores en una aplicación de notas. Richard se subió a su coche con la caja de cartón y no volvió nunca más. ¿Qué es lo más ilegal o asqueroso que has visto hacer a un jefe porque se sentía intocable?